Buenas tardes. Vamos a ver algunas otras funciones muy útiles para trabajar con archivos. Empezamos con file exist. Esto es para verificar si un archivo existe o no. ¿Mm? Antes de utilizar alguna operación de abrir un archivo, podemos comprobar si el archivo existe o no antes. Eso lo hacemos con esta función file exist y le pasamos el path del archivo que queremos verificar su existencia. Luego tenemos copy. Copy que copia simplemente un archivo. ¿Mm? Especificamos el archivo origen, el cual copiar, y el segundo parámetro sería a dónde va a ir, a dónde se crea la copia. ¿Mm? Devuelve true o false, si se ejecutó correctamente o no la copia. Renamed es el otro, sirve para renombrar un archivo. ¿Mm? O sea, para cambiar su nombre. Primero el path del archivo original y segundo el nombre del archivo nuevo sería. Un link se utiliza para eliminar un archivo, o sea, para borrarlo físicamente. Le pasamos el path del archivo, devuelve true o false. Y después tenemos fileAtime, devuelve la última fecha de acceso al archivo en tiempo Unix. En caso de error, devuelve false, o sea, la última fecha de acceso al archivo. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo. Definimos en una variable el path del archivo, utilizamos fileExist para verificar si existe ese archivo. Y después imprimimos, en el caso de que exista el último acceso al archivo, fue acá especificamos, a ver, date. Fíjense, utilizamos la función date para formatear un poco la fecha. Después hay que ver la secuencia de caracteres, cómo lo imprime esto. Estos son varios parámetros que recibe. Una expresión de formato: día, año, hora, minuto y segundo. Está fileAtime acá. El segundo parámetro, o en realidad, claro, de date, sería el tiempo Unix. Sería. En este caso utilizo fileAtime, que ya que me devuelve el tiempo en Unix, o sea, la cantidad de segundos transcurrido desde la fecha de creación de Unix. Eso es la fecha Unix o el tiempo Unix. Y entonces con date lo formatea. Bueno, eso es lo que hace este ejemplo. fileAtime devuelve la última fecha de modificación de un archivo en tiempo Unix. File size obtiene el tamaño del archivo en bytes. File type obtiene el tipo de archivo. False si hay error. Los valores de vuelta pueden ser FIFO, char, dir, block, link, file o un node. Bueno, y ahí estamos, por ejemplo, acá a un archivo past wd. Bueno, es un archivo. Si le pasamos el path a un directorio, bueno, me devuelve dirt. Bueno, esos básicamente son. Después tenemos otra función, a ver, muy útil, isdir, para saber si es un directorio o no al path que le pasamos por parámetro. Isfile para indicar si es un archivo regular, o sea, si es un archivo y no un directorio o carpeta. Isreadable indica si el archivo permite la lectura, también sirve para directorios. Eswriteable para indicar si se permite la escritura del archivo, también sirve para directorios. Esos serían entonces otras funciones muy útiles. Acá como ejemplo tenemos acá en otros, tenemos por ejemplo una función donde pongo el código para copiar un archivo. Ahí se involucra entonces la función copy. ¿Ven? ¿Qué hacemos? Archivo y archivo copia, o sea, cómo se va a llamar la copia. Y acá utilizo simplemente la función copy, le paso el archivo, el path del archivo en el cual realizar la copia, y después el nombre del archivo nuevo. Y esto, a ver si lo llamamos. Bueno, acá lo estoy llamando. A ver, esto de abajo, bueno, lo comento. Renombrar archivo. En realidad esto está renombrando el archivo. A ver, copiar archivo.
tengo un archivo llamado archivo 4, es este. Entonces va a crear una nueva copia llamado archivo 4.back, va a aparecer acá. Entonces llamamos, lo llamamos acá abajo, copiar archivo. Listo. Ejecutamos este archivo. No muestra nada obviamente, pero hay que ver lo que hizo. Vamos a ver si creo un archivo 4.back. Acá está, archivo 4.back. Es una copia del 4 en texto del archivo, y este también texto del archivo. ¿Ven? Se realiza una copia entonces. Bueno, lo elimino como para que después lo prueben. Comento esto. Tengo acá renombrar archivo, que sirve para renombrar. Bueno, renombraba el archivo 4 a archivo renombrado.back. O sea, había que usarlo junto con el otro. Bueno, podemos hacer esa prueba. Renombrar archivo. Es lo que va a hacer. Acá utiliza rename, ¿ven? Acá le agrego un arroba en caso de que se omita algún error que pueda suceder. Por ejemplo, que no existe el archivo. Entonces muestra. Esto devolvía rename true o false. Archivo renombrado con éxito en el caso de que entre por el verdadero, o devuelva true. Y en el caso de que devuelva false, error al renombrar el archivo. Pero bueno, ahí probamos. A ver, primero va a realizar una copia y después va a renombrar el archivo. Refresco, no va a mostrar. Sí muestra el texto archivo renombrado con éxito. Y acá aparece, ¿ven? Archivo renombrado.back. Primero copié el archivo, lo creo con este nombre, archivo 4.back. Después ejecuté el método, la función renombrar archivo, que lo que hace, renombra ese archivo 4.back a archivo renombrado.back, que sería este. Bueno, listo esa funcionalidad. Comento este back, lo elimino. Eliminar un archivo, se utilizaba la función unlink. Bueno, ahí ya lo iba a eliminar también esto. Acá lo llamo eliminar archivo. Archivo renombrado.back. Bueno, es como que funciona junto con el anterior, entonces voy a... Ahí está. Fíjense en que unlink y le paso el path del archivo a eliminar. En caso de éxito, el archivo ha sido borrado. Y si no, el archivo no puede ser borrado. Vamos a ver. Refresco. Ahí está. El archivo renombrado .back ha sido borrado. En realidad ni nos dimos cuenta, ¿no? Porque lo primero que hizo fue hacer una copia de un archivo, lo llamó archivo.4.back, después lo renombró archivo renombrado.back, y después ejecutamos la eliminación de ese archivo renombrado.back. Así que no vemos rastro ya, pero todo eso hizo internamente. Después, verificar existencia del archivo. Bueno, ahora sí esto lo podemos comentar, los casos anteriores o las llamadas a las funciones anteriores. Función verificar existencia del archivo. Bueno, hay con file exit, verifico si existe un archivo llamado archivo 4.txt, que acá existe. Si el archivo existe o si no, no existe. ¿Ven? Por ejemplo, acá lo llamamos verificar existencia de archivo. Invocamos, simplemente refrescando la pantalla. Ahí está, el archivo 4.txt existe. Si hubiéramos llamado, por ejemplo, un 40 que no existe, me iba a saltar el otro mensaje: el archivo no existe. ¿Ven? El archivo no existe. Con eso podrían verificar antes si existe un archivo o no, usando la función file exist.
Esta función mostrar fecha, acceso, modificación. A ver, a un archivo 5.txt que sería este. Bueno, esto va a mostrar el archivo, va a mostrar todo un texto. Primero, si existe, verifica si existe. Y segundo, en el caso de que exista, muestra toda esta información. El archivo existe. Después pone la última fecha de acceso es, y acá utiliza la función fileAtime, el último acceso al archivo. Y fileMTime, la última modificación, la fecha de modificación. Obviamente esto me va a devolver en formato Unix, ¿no? Fecha Unix. Y si no, el archivo no existe. Bueno, ahí lo probamos. A ver, mostrar fecha, acceso, modificación. Refrescamos y vamos a ver la información en texto. Acá vamos a arreglar un poco la codificación. Ahí está. La última fecha de acceso es, bueno, esto está en la cantidad de segundos, ¿no? Transcurrida. Se podría formatear con, a ver, con date, que lo utilizamos acá, por ejemplo. Con esto. A ver, vamos a ver si lo podemos formatear. Algo así. Probamos de nuevo. Ahí está. Junio 4, 2014. Fecha y hora. Ven, última fecha de acceso y, bueno, obviamente si se modificó también es como la de acceso. Bueno. ¿Qué más? Esto ya está. Mostrar size del archivo. Ahí utilizamos la función fileSize para mostrar el tamaño del archivo. En la documentación acá obtiene el tamaño del archivo en bytes o false si hubo algún error. Bien, bueno, acá podemos llamar entonces a la función mostrar size del archivo. Ejecutamos y ahí está. El tamaño del archivo 5.txt es 60 bytes. Eso es lo que ocupa. De ahí, si es mayor el archivo, podrían dividir para que se muestre en megabytes. Bueno, dividiendo por 1024 y así, para obtener megabytes, luego gigas, terabytes. Bueno, mostrar tipo de archivo. Acá, utilizando file type, y le pasamos el path del archivo, obtenemos el tipo, que puede ser algunos. Pueden ser esto: FIFO, char, dir si es un directorio, block, link si es un link, file si es un archivo, socket y desconocido. Bueno, lo llamamos acá mostrar tipo de archivo. Va a devolver file, o sea, el tipo de archivo es file, es lo que tiene que devolver. Lo ejecutamos, el tipo de archivo es file. Ahí está. Bien. Luego tenemos verificar existencia de directorio usando isdir. Ahí está, le pasamos un directorio y ahí, utilizando la función isdir, en vez de un archivo, bueno, es el path a un directorio, ¿no? Verificar, a ver, ahora vamos a invocar este. Verificar existencia del directorio. Ahora vamos a ver cómo lo muestra. El archivo C Windows existe y es un directorio. Bueno, listo. Luego verificar ejecutable, si es un ejecutable o no, utilizando esta función isExecutable. Pasamos el path del archivo php.exe. A ver, esto me va a tirar error. Verificar. Este primero. De arriba lo comento.
Ahora vamos a ver qué me devuelve esto. El archivo no existe o no es ejecutable. Bueno, le pasé un path a un archivo que no existe. A ver, vamos a ver si le pasamos el path de un archivo donde está el intérprete. Bin php este. Bueno, este sería el path. Ahora acá modifico. En realidad voy a hacer una copia y el otro lo comento. No arroba php.exe. Hay que ponerle el doble barra para que no sea interpretado como una secuencia de escape. Por eso doble barra en las barritas simples. O también la otra era poner una arroba adelante. Bien. Probamos ahora. El archivo existe y es ejecutable. ¿Ven? Ahí está. Bien. Verificar si es archivo. Bueno, acá básicamente el mismo el otro, nada más que se usa isFile, para saber si es un archivo o no. Verificar si es link. Si es un link. Tenemos la función isLink. Verificar si es leíble con isReadable, para ver si se permite la lectura del archivo. Podría ser. Verificar si es escribible con isWriteable. Mostrar info del archivo con patinfo. Una función patinfo me devuelve información en forma de un array. Me devuelve un array asociativo con estos valores: dirname, basename, ¿ven? Extension, que sería información del archivo que me devuelve. A ver, este lo podemos ejecutar. A ver, esto estaba así. Acá. Mostrar info del archivo. A ver, lo ejecutamos y ahí está. Directorio punto, quiere decir que está en el mismo directorio. Nombre del archivo, archivo 5.txt, extensión txt. ¿Ven? Eso es lo que me devuelve patinfo, una función que me devuelve en un array asociativo esa información. Las claves son dirname, basename y extension. O sea, el directorio donde está ubicado. Punto quiere decir que está ubicado en el mismo path donde ejecuta el script. Basename, el nombre del archivo solamente, sin el directorio. Y extension, la extensión del archivo. En el caso, ahí va a servir para obtener la extensión sin utilizar las funciones de cadenas de PHP, substr, etc. Sería una forma por ahí un poco más fácil. Exit output, pre-output. Bueno, acá esto es un ejemplo. A ver, vamos a probar esto, a ver qué es lo que hace. Bueno, esto es un ejemplo de básicamente de este símbolo, de las comillas invertidas simples. Si le pasamos le podemos pasar una secuencia, un comando del sistema. En este caso, como estoy en un Windows, dir lo que hace es mostrar el listado de directorios, ¿no? Y de archivos. Y acá lo guardo en una variable, output, y lo muestro dentro de una etiqueta de preformato, como para que se imprima tal cual, respetando espacios, tabulaciones, etc. De esa variable output que contiene el resultado de la ejecución del dir. Y ahí me lo muestra tal cual. Bueno, acá es un exit como para que no se ejecute eso, sino que esto es prueba nada más. Bueno, entonces estas son algunas otras funciones por ahí muy útiles, ¿no? Para utilizar. Gracias.